Bueno, damos inicio a la segunda fase del programa Control de Calidad en Confección Industrial. Como les decía hace un rato, el énfasis de esta segunda fase es agujas y máquinas. En cada una de las fases van a estar viendo herramientas de Lean Manufacturing. En este caso, después de ver 5S y Pocayoke, ahora son TPM y SMED. Y bueno, empezamos con el tema de las agujas. Las agujas son una parte de la máquina o un implemento que se utiliza en la máquina. Entonces, ella tiene varias funciones dentro de lo que es la operación productiva de la empresa. ¿Cuáles son las funciones de la aguja? Hacer el agujero, llevar el hilo de la aguja a través del material y ayudar a formar un bucle de hilo que pueda ser recogido por el gancho o looper. Aquí están unas partes de la máquina y con su aguja, pero están en inglés, pero más adelante vamos a ver otras imágenes que están más claras. Aquí tenemos las partes de la aguja, la parte superior es la base, está seguida por lo que es el cabo, luego sigue el cono, la parte media está la lámina, lo que llamamos lámina, sigue lo que es el ojo, en él se encuentra el agujero. Ahora bien, este digamos que es un modelo estándar, pero las figuras pueden variar dependiendo de las funciones que queramos conseguir dentro de la operación. Por último, tenemos la punta, como la estamos viendo en la imagen, que es la parte que permite perforar el tejido. El ojo, pues ya sabemos que es el que permite que podamos pasar el hilo a través de la aguja y podamos hacer la operación de cosido. Entonces, hay varias formas en las que podemos clasificar las agujas. Agujas universales, agujas punta de bola, agujas sharp, que también le llaman microtex. Están las stretch, las agujas para acolchado, las agujas de bordado, las agujas para jeans, las agujas para coser cuero. Y hay unas agujas que le llaman agujas gemelas. Más adelante vamos a ver una figura con ellas. Entonces aquí tenemos las mismas que mencionamos aquí, están con su imagen correspondiente. Entonces las agujas universales se representan con una H, las de stretch se representan con HS, así tenemos la punta de bola, tiene sus letras que las representan, las agujas de bordado, las agujas metafil, que son para hilo metal, le llaman así hilo metal, las agujas de jeans, que son las HJ, las agujas de quilting o acolchado, que le llaman o se conoce como HQ, las agujas de cuero, que son las HLR, y la aguja sharp, que también se llama microtest. Ahora, estas no son las únicas, digamos que estas son las representativas, pero tengo un material en que están más subdivisiones, hay algunas que son, digamos que familias o primas de las que están aquí, pero era demasiado extenso y solamente aquí pues quise poner lo más representativo. Y de igual manera ustedes saben que yo les comparto los archivos también. Entonces, así como aquí vimos que las agujas se clasifican según su punta, nosotros vamos a escoger la punta de la aguja dependiendo de lo que queramos hacer, como está en esta diapositiva que ya había pasado. Aquí dice cada tipo de punta para qué sirve. Entonces, así como tenemos agujas según su punta, tenemos agujas según su complejidad. Yo ahorita les hablaba sobre agujas gemelas, que también se pueden conocer como agujas dobles o agujas triples. Entonces, según su complejidad, tenemos las agujas simples, que son de una sola puntada, son las más sencillas y las más habituales. Tenemos las agujas dobles, que pueden tener dos puntas y son para hacer puntadas decorativas o para los bajos de los pantalones. Así como hay agujas dobles, también hay agujas triples.
que como su nombre lo dice, son las agujas de 3 puntadas para puntadas exclusivamente decorativos. Ahora bien, yo les había mencionado agujas gemelas. Se llaman agujas gemelas porque pueden traer 2 o más puntas. En la imagen veremos que tenemos una de 2 puntas y tenemos una de 3 puntas, pero están unidas a un solo vástago. Y es para crear varias filas de puntadas a la vez. Y tenemos esta aguja de resorte. En la imagen pasada pues había una, la última había una aguja de resorte, pero quise ponerla acá aparte. Se usan para bordados y a la vez actúan como prensateras. Ya habíamos visto que las agujas se clasifican según su complejidad, según su tipo de punta, pero también la podemos clasificar según el grosor. Entonces, dependiendo del tejido que vayamos a coser, vamos a escoger también la medida de la aguja en cuanto a su grosor. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos dice, por un lado, los tipos de aguja según el tejido que queremos coser y su correspondencia en cuanto a las medidas del grosor de esa aguja. Y nos da 2 sistemas de medidas. Está el sistema métrico y está el otro sistema que es el inglés. Y vemos que en el NM, que es numeración métrica, los números son más grandes. Pero lo que quiere decir esto, no sé si ustedes alcanzan a ver la imagen, es que el 120 para el sistema métrico equivale al 19 en el otro sistema. Acá se conoce más el sistema NM. Entonces aquí nos está diciendo para cada tejido cuál debería ser la medida del grosor. Entonces, algunas veces las agujas vienen con 2 números. Los 2 números corresponden a los 2 sistemas de medidas. Entonces, al mismo tiempo, la aguja puede decir 120, 19. Quiere decir que para el sistema métrico es el número 120 y para el otro sistema es el número 19, pero vendría siendo el mismo. Entonces, debemos utilizar una aguja que sea tan gruesa como sea necesario para evitar la rasgadura de la tela y tan fina como para evitar que el textil se dañe. Entonces, aquí tenemos nuevamente las medidas de la aguja, pero vamos a hacer una especificación de ellas. Por ejemplo, el sistema europeo, el número 60 es el número 60 y en el sistema de Estados Unidos, el sistema de acá, es el número 8. Entonces, el 60 corresponde al 8 en el otro sistema. El 69 corresponde al 9. El 70 al 10. Entonces, dependiendo del sistema métrico que usemos, así van a ser los números de grosor de las agujas. Y aquí me está dando una referencia sobre el tipo de tejido que podemos, el tipo de aguja que podemos escoger de acuerdo al tejido que vayamos a coser. Ahora, esto es un resumen porque hay unas tablas más amplias en las que podemos consultar este tema. De hecho, este es uno de los temas que sale en la primera evaluación. Y acá me está explicando un poco más a qué corresponde esa medida. Si tenemos una aguja que sea NM110, eso lo que quiere decir es que tiene una medida de 1.1 milímetro de diámetro. Entonces, 110 en sistema métrico significa 1.1 de diámetro en una aguja en cuanto a su grosor. Si tuviéramos un NM50, quería decir que el grosor de la aguja es de medio milímetro. Entonces aquí tenemos la imagen y me está diciendo que dentro de esas medidas, esta es una 110 o NM110. Entonces, el espesor de la hoja es de 1.1 nm
de ancho que se muestra como 110. Ahora bien, cuando vamos a escoger una aguja hay que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es el sistema de agujas. Eso del sistema de agujas no es más que una referencia que va a depender del fabricante de la máquina. Es decir, el fabricante de la máquina, digamos que especifica su propio sistema de agujas. Ahora bien, hay equivalencias entre una máquina y otra. Es decir, el que fabrica agujas, como a él le interesa vender sus agujas, cuando las etiqueta dice, esta aguja le sirve a una máquina de referencia tal y a una máquina de referencia tal. Es decir, al fabricante de agujas lo que le interesa es saber identificar a quienes les puede servir cada aguja que está fabricando. Entonces, aquí me dice, esto se basa en las especificaciones de la aguja necesarias para coincidir con las especificaciones de la máquina de coser. Es decir, dos agujas pueden ser iguales, pero dependiendo de la máquina en la que la vaya a usar, es decir, serían agujas iguales en cuanto a medidas, en cuanto a tamaño, pero como la voy a usar en diferentes máquinas, van a recibir un nombre dependiendo de la máquina en que la vaya a usar. El sistema de agujas, que es un código, puede ser numérico o puede ser alfanumérico, es decir, una mezcla de letras y números. Aquí tenemos un ejemplo. Una aguja para una máquina, una misma aguja con los mismos, una misma aguja, digamos que, o dos agujas con las mismas medidas, pero para una máquina sería la 135X17 y para la otra máquina una aguja con las mismas medidas sería la DPX17. Es decir, cada fabricante de máquina le pone un nombre, pero al final tienen las mismas medidas. Entonces, ahorita les muestro una imagen que va a explicar un poco más esto. Cuando nosotros compramos un equipo, en este caso una máquina de coser, aun cuando compramos aparatos para la casa, nos lo entregan con un manual. Asimismo, las máquinas de coser vienen con un manual y ese manual te va a decir cuál es el sistema de agujas que le corresponde a esa máquina. En este caso, vemos el ejemplo que les acababa de decir. Una aguja con esas medidas le puede servir una máquina con un sistema 135X17 o una máquina con un sistema de agujas DPX17. Esto es un ejemplo de las especificaciones de una máquina. Digamos que cuando compramos la máquina viene con un manual y dentro de ese manual dice las especificaciones. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, alguien... Buenas noches, profe. Buenas tardes, profe. Ahorita me pude comunicar contactar porque no me quería servir los internet, se me fue la luz y todo. Dios mío. Bueno. Bueno, entonces ya lo importante es que entraste y bueno, ya después puedes escuchar en caso de que necesites cuando publiquemos la grabación. Bueno, gracias, profe. Bueno, estábamos hablando sobre el sistema de agujas y yo les estaba diciendo, cada vez que compramos la máquina viene con un manual. Dentro del manual están incluidas las especificaciones de esa máquina. Dentro de esas especificaciones nos dice cuál es el modelo de la máquina, nos dice la aplicación, o sea, para qué digamos que para qué función especial está hecha esa máquina. Por ejemplo, este cuadro dice en la fila número 3, aplicación, o sea, cuál es el uso de esta máquina. Y me dice, for heavy weights materiales. Quiere decir para materiales pesados. Me dice en el cuarto lugar la velocidad máxima, 2.500 revoluciones por minuto. Hay máquinas que soportan más velocidad. Y en la aguja, que es el número 5, me está diciendo
que el sistema de agujas de esa máquina es 135 por 17 nm, que era el mismo que mencionamos en esta de acá. O sea, en este ejemplo nos está hablando de un sistema de agujas o una máquina que usa el sistema de agujas 135x17, y acá, al ver las especificaciones de la máquina, me está diciendo que esta máquina usa un sistema de agujas 135x17 nm, que digamos que podríamos conseguirla con otro sistema de aguja también, porque hay equivalencias entre ellas. Entonces, en este caso, el sistema de agujas 135x17 en otra máquina es la DPX17. Y me está diciendo que el grosor de las agujas va desde 125 hasta 180 en el sistema métrico. Y el estándar es 160. Eso es para el grosor. Seguimos hablando del sistema de agujas. Aquí tenemos la etiqueta de un empaque de agujas. Me vuelvo a mencionar el sistema de agujas, es decir, el fabricante de estas agujas quiere venderlas y él sabe a cuáles máquinas le sirve. Entonces aquí está diciendo, le sirve a una máquina 135, aquí en esta parte me está diciendo, este sistema, estas agujas le sirven a una máquina con un sistema 135x17, pero también le sirve una máquina DPX17. Me está diciendo ¿qué será? El grueso de la cuchilla, de la aguja. Blade es cuchilla, sí. Me está diciendo cuál es el grueso de la cuchilla de la aguja, y me está diciendo cuál es el grosor de la aguja. Y bueno, acá hay otra numeración que ya eso depende del fabricante. Ellos manejan como todas las empresas, manejan números que pueden decir el lote de fabricación o otras cosas de su sistema productivo. Entonces, estas tres láminas corresponden al mismo tema, sistema de agujas, que también lo podemos encontrar como referencias de las agujas. También, bueno, este cuadro no lo puse completo porque el cuadro completo tenía 90 filas y no era la idea poner un cuadro de 90 filas aquí. Solamente puse 2 páginas, pero era más largo. Igual yo les comparto la fuente. De hecho, también está en la bibliografía. Entonces me dice el tipo de tela o tejido y me dice cuál sería el que le correspondería, la aguja que le correspondería. Ven que en el nombre de la aguja hay 2 cosas. ¿Quién me dice cuáles son las 2 cosas que podemos ver ahí en ese nombre de aguja? A ver. Por un lado me está diciendo que, a ver si han prestado atención. Los escucho. ¿El calibre, profe? Sí, ahí me están diciendo 2 cosas. El calibre de la aguja y... el tipo del tejido. Sí, el tejido está primero y me está diciendo qué aguja le corresponde. Pero dentro de lo que dice la aguja me está diciendo qué tipo de punta es la aguja. ¿Se acuerdan las primeras diapositivas que decíamos que una cosa era la punta de la aguja y otra cosa era el grosor de la aguja? Entonces, la parte numérica me está diciendo el grosor y la parte en palabras, ¿sí?, me está diciendo qué tipo de punta de aguja. Vamos a devolvernos un momentico. Aquí, aguja universal, aguja estrés,
aguja punta de bola, aguja de bordado, aguja metafil, aguja denim o de jeans, aguja para acolchado. Entonces, una parte es la punta de la aguja, porque dependiendo del tejido, así necesitamos la punta de la aguja. Y por otro lado está el grosor de la aguja. Entonces, ahí en ese cuadro me está diciendo tanto la forma de la aguja, de la punta, como el grosor de la aguja. Aquí. Microtech, ¿se acuerdan que allá había una aguja, una punta de aguja que se llamaba Microtech? Habían otras que se llamaban Universal, había otra que se llamaba Stretch. A la Universal aparece varias veces, pero de diferentes calibres. Había Microtech, había de jean, que también aparecía con el nombre de denim. Estaba el Stretch. Acá hay otros también. La Universal vuelve a aparecer. Está la metálica, ¿se acuerdan que había una metálica? Y la Stretch también aparece. El cuadro completo tiene 90 filas, pero nada más incluidos páginas aquí. Bueno, como les había dicho al principio, la calidad se afecta por materiales, se afecta por insumos, se afecta por máquinas, se afecta por partes de la máquina también. Entonces, o los aditamentos de la máquina. Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar la calidad con las agujas? Asegurarnos de que las agujas estén en buenas condiciones. Comprobar que el hilo pasa con holgura por el ojo de la aguja, es decir, si el hilo pasa con dificultad por el hoyo de la aguja, no es la adecuada. Elegir siempre el tipo de aguja y el grosor adecuado, lo que hemos estado hablando. Si no hacemos eso bien, se va a afectar la calidad. Asegurarse de que la aguja se empuje hasta el final. Revisar que una vez que se inserte la aguja, no tenga contacto con otras partes. Para ello se gira el volante de la máquina y se vuelve a comprobar. Asegurarse de que el ángulo de la aguja es correcto. Y bueno, aquí me está hablando sobre otros posibles problemas y las posibles soluciones. Usar una aguja de baja calidad, pues simplemente tenemos que reemplazar esa aguja. Si se tira de la tela mientras se cose, eso pone presión sobre la aguja y se inclina fuera de lugar, así que se debe tener cuidado para asegurar que no se tire o que no se jale de la tela. Otro problema, la aguja no entra correctamente. Se debe revisar el manual y asegurarse de que es insertada correctamente en la máquina. La aguja está muy delicada para la tela. Use calibres grandes para costuras de telas pesadas, como la mezclilla, que es la misma tela de jean. El pie prensatela está suelto. Eso causa que la aguja golpee y se doble, por lo que debería haber un tornillo que pueda apretar el pie. Bueno, esa era la parte de las agujas. Yo, pues, como vi el material en la plataforma, me di cuenta que algunas cosas no estaban muy... O sea, habla de las agujas, pero le faltaban algunas cosas. Y yo lo que quise acá era, digamos que completar lo que allá estaba. De las agujas pasamos a las máquinas. Acá hay una definición de máquina. Bueno, no me voy a detener acá. Quería hacer esta muestra de la primera máquina de coser, o de una de las primeras máquinas de coser. Esa es de 1790. Una máquina primitiva, le llamaban la máquina de coser de Howard. Ya acá tenemos una de 1858, es decir, no sé, 80 años casi después de la que mostramos primero. Y acá tenemos una máquina actual que ya ni siquiera requiere venir con ese mueble. Bueno, las primeras máquinas de coser venían como muebles con un pedal que, si uno lo presionaba constantemente, generaba una inercia que permitía realizar el trabajo de cosido. Hoy en día las máquinas de coser son eléctricas y el movimiento es realizado solamente por la máquina. Bueno, aquí hay una imagen con las partes de la máquina. En la plataforma, en el material de la plataforma, ustedes tienen otra imagen que indica
las partes de la máquina y creo que les explica un poquito sobre ellas. Yo tengo una lista de reproducción que creé para este programa. No solamente están los videos que yo he hecho, sino que yo, cuando me doy cuenta de un video que les puede ser útil, lo agrego ahí. Yo les he compartido esa lista de reproducción. Está tanto en el foro de dudas como creo que en un correo también se las mandé, no estoy segura, pero yo creo que lo he compartido 2 veces. Y la otra fue en el grupo de WhatsApp. Pero dentro de esa lista de reproducción hay videos que explican las partes de la máquina, explica cómo alistar una máquina, explica sobre las agujas también, sobre puntadas. O sea, no solamente está lo que yo misma grabo, y aparte, por ejemplo, agregué videos que le van a servir para horas que van a ver matemática también. Entonces no me voy a detener en las partes de la máquina porque lo tienen en la plataforma y lo tienen también en los videos que les he puesto en la lista. Acá tenemos un gráfico que nos muestra cómo funciona la máquina de coser cuando está haciendo la costura. Pero está más claro acá. Esa es una de las puntadas que se hacen, digamos que las más básicas. Entonces, cuando encontré este GIF, me pareció que iba a ser indicado para esta diapositiva. Sin embargo, creo que estoy hablando con personas que ya manejan todo este tema. Bien, entonces continuamos. Así como las agujas se pueden clasificar de diferentes maneras, así también las máquinas de coser se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista. Según el ámbito de uso, las máquinas pueden ser domésticas, semi-industriales y las industriales. Entonces, las máquinas de coser domésticas, como su nombre lo dice, son las que tienen las amas de casa o personas que tienen la actividad de costura, pero no es a un nivel industrial o empresarial, sino que lo hacen como una actividad que le permite generar ingresos. Ahora bien, las semi-industriales ya vienen siendo para pequeños talleres, para sastrerías y pequeñas industrias. Y tenemos las máquinas de coser industrial que, como su nombre lo dice, están diseñadas para realizar costuras de alta gama y son utilizadas para tratar telas pesadas o duras, es decir, en una producción a una mayor escala. Pero las máquinas de coser también las podemos clasificar según su función. Entonces hay máquinas de coser de puntada recta, máquinas remalladoras, que también las llaman overlock. Están las máquinas recubridoras, son las 3 imágenes que están acá. También hay videos sobre cada una de ellas, tanto en la plataforma como en la lista de reproducción. Tenemos la máquina collaretera, que es bastante similar a la recubridora. Tenemos la máquina bastera, que es para hacer dobladillos. La máquina atracadora. Su función es asegurar presillas, bolsillos, aberturas, etc. La máquina botonera, como su nombre lo dice, para pegar botones. Puede pegar botones de 2 o de 4 ojillos. Pega también los botones de bolas. Tenemos la máquina de ojaladora, como su nombre lo dice, para hacer ojales y cortarlos de forma automática. La máquina cerradora, para hacer puntada cadeneta, para cerrar pantalones sportwear, cerrar mangas y costados. Y tenemos la máquina elastiquera o máquina overlock, ideal para picar elásticos. Profe, esa también se usa como cinta hombro, ¿no? ¿Cuál dices tú? La 9, la cinta, la cerradura que se sí. La utilizan para la teacher. Sí, es que, bueno, en realidad ellas tienen diferentes funciones. Aquí pues se mencionan las principales, pero sí. De hecho, hay personas que no pueden tener todas estas máquinas y sin embargo, con una máquina hacen casi todo, ¿no? No es lo ideal, pero sí
Sí, las máquinas, dependiendo de cuál adquieras, pues puedes tener una que aunque no sea especialista en algo, te permite hacer las funciones. Pero a nivel empresarial, pues se requiere ya tenerlas especializadas. Y bueno, la calidad se puede afectar por la máquina y debemos tener en cuenta algunos aspectos que pueden afectar la regulación de la máquina. La forma de prensatela. Bueno, el tema de prensatela lo vamos a ver en una presentación como 2 o 3, nos faltarían como 2 o 3 para llegar a ella. Forma de prensatela, la presión del prensatela, los tipos de dientes, la altura de los dientes, la longitud de la puntada, la tensión del hilo, hacer el enhebrado correcto, el calibre de la aguja, lo que hemos dicho. Yo cuando les mostré el cronograma, había dejado el tema del TPM de tercero, pero teniendo en cuenta el orden de las actividades, creo que voy a cambiar el orden. La segunda, o sea, la que sigue ahora sería TPM, la tercera sería de puntadas. Voy a cambiar el orden porque creo que de acuerdo a las actividades que ustedes tienen, sería prioridad hablar de TPM primero, porque la primera actividad básicamente es máquinas y TPM, entonces hay que sacar los temas de acuerdo al orden de las actividades. Bueno, entonces quedaría pendiente después la de costuras y después seguirían lo de los aditamentos. Bien, entonces, así como les decía que cómo las agujas pueden afectar la calidad, también la regulación de la máquina puede afectar la calidad. Entonces, yo me centré en las máquinas de coser, pero sí quise mencionar que dentro de una empresa de costuras o de confecciones, pues hay otro tipo de máquinas que se utilizan, pero yo me di cuenta que este tema está en la tercera fase. Es decir, en la tercera fase yo estuve explorando los materiales y me di cuenta de que se habla de estas máquinas que están aquí. Entonces no voy a profundizar mucho de ellas. Tenemos máquinas de estampación como el pulpo de estampación, la máquina sublimadora, la máquina estampadora, y hay otra máquina que es la máquina bordadora. No sería exactamente de estampación, pero la quise agregar aquí. Como equipos que se utilizan en la empresa de confecciones, hay otro tipo de equipos como la cortadora, pero también en la cortadora se habla más adelante, en la tercera o cuarta fase. No estoy segura si es en la tercera o cuarta. Y bueno, como estamos hablando de máquinas, tenemos que considerar el tema de mantenimiento. De hecho, el primer taller tiene que ver con mantenimiento, y en un departamento de mantenimiento de una empresa se maneja alguna documentación que es la que va a permitir hacer una buena gestión de mantenimiento. ¿Qué documentos se necesita? Primero, necesitamos tener las fichas técnicas y los catálogos de fabricantes de las máquinas. Entonces, lo normal es que si yo compro un equipo, aún los equipos de la casa me entreguen un manual. Y si algo le pasa a mi equipo, pues lo primero que yo debería hacer es buscar el manual para ver si encuentro una indicación que me diga qué le está pasando a mi máquina o a mi equipo. Asimismo, es importante que la empresa mantenga los manuales y fichas técnicas de los equipos que tiene. Las empresas organizadas tienen un procedimiento de gestión de mantenimiento. O sea, un procedimiento, ya yo les he dicho que es un procedimiento, una descripción de la forma como se lleva a cabo una actividad. En este caso sería un procedimiento que me diga cómo se gestiona el mantenimiento dentro de la empresa. Otro documento importante para mantenimiento, tener instructivos de operación. Digamos que esto es para los que se dedican a reparar las máquinas. Ahora bien, hay empresas grandes que tienen personas que se dedican a reparar los equipos, pero en las empresas pequeñas no tienen una persona que se dedique a eso, sino que les toca buscar a alguien que les haga las reparaciones, al menos que sean reparaciones menores. Cuando las reparaciones son menores, pues lo podemos hacer en la misma microempresa. Las empresas grandes, como tienen muchas máquinas, muchos equipos y tienen otras operaciones, pues
Ellos mismos tienen sus instructivos que dicen cómo se arregla cada cosa. Hojas de vida de los equipos. Las empresas que tienen un departamento de mantenimiento llevan la hoja de vida de cada equipo. ¿Qué es la hoja de vida? Un documento en el que se lleva registro de toda la historia de esa máquina. Cuándo se compró, a quién se le compró, cuál es la fecha, cuál es el número de serie, y ahí dice todos los arreglos que se le han hecho. Entonces, si queremos saber si una máquina todavía tiene posibilidades de servir, si hacemos un análisis de su hoja de vida, podemos saber si vale la pena o no seguir arreglándola o seguir invirtiendo en ella. Y las empresas también dentro de su departamento de mantenimiento hacen programas de mantenimiento, es decir, hacen una planeación de cuándo le van a hacer mantenimiento a los equipos o a las máquinas. Y cuando hacemos el mantenimiento o cuando se hace mantenimiento, se hace registro de reparaciones y de calibraciones. Bueno, esto que está aquí, no sé si ustedes lo alcanzan a ver claramente, es un ejemplo de un formato de hoja de vida de equipo y es precisamente para una máquina de coser. Y en el tipo de mantenimiento abajo, la columna que dice tipo de mantenimiento dice MC-MP para señalar si se hace mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo. MC, mantenimiento correctivo, MP, mantenimiento preventivo. Entonces ven que dice historial de mantenimiento, fecha, descripción de mantenimiento, realizado por, qué tipo de mantenimiento se hizo, si es preventivo o correctivo, y recibido por. Es decir, la persona que lo hizo, que hizo mantenimiento, firma, pero la persona que recibe la máquina reparada también firma. Eso es un ejemplo de hoja de vida, pero se puede hacer de diferentes maneras. Ahora, dentro de sus actividades no tienen que hacer esto, pero yo lo quise mostrar porque estamos hablando de mantenimiento y de máquinas. Bueno, esto está aquí, pero esta diapositiva la voy a explicar de hecho ya la tengo hecha, la diapositiva de TPM. ¿Qué es esto? Unos indicadores que me permiten saber cómo está mi gestión del mantenimiento en la empresa. O sea, yo puedo medir cómo está mi gestión, así como yo puedo medir cómo vamos en la productividad de la empresa, cómo vamos en la parte financiera, yo también puedo medir cómo estamos en la parte de mantenimiento. Bueno, esta es la bibliografía. Bibliografía Iceberg García. Algunas de las que están aquí, yo de todas maneras se los voy a mandar en archivo. Yo siempre mando un correo en el que pongo archivos que le pueden servir para el taller TAL. No sé si borran esos correos, pero ahí están. Y ahora sí vamos con la guía de aprendizaje. Yo dividí, como les había dicho hace un rato, yo dividí las evidencias, que son 4, 2 evaluaciones y 2 talleres, las dividí parte 1 y parte 2. Entonces, esto que está aquí sería la parte 1, que tiene una evaluación y un taller. El taller se llama catalogar fichas técnicas de maquinaria de confección según la línea de producción y me dice en qué página están dentro de la guía de aprendizaje. Luego viene el desglose de cada una. De la evaluación, me dice, por ejemplo, qué se va a preguntar en la evaluación, en términos generales. En la evaluación se va a preguntar sobre las partes y funciones de la aguja, la clasificación de las agujas, el uso de las agujas según el material, lo de la conversión de sistemas de medición, es decir, convertir de pulgadas a centímetros o de centímetros a pulgadas, definición de los instrumentos de medición. Bueno, yo no hablé sobre los instrumentos de medición, pero en la plataforma está. En la plataforma les hablan sobre el metro, sobre el pie de rey y el uso de los instrumentos de medición. O sea, para el primer cuestionario es eso. Ya ustedes saben que si lo sacan mal, lo pueden hacer nuevamente. Y lo pueden hacer nuevamente. Y el taller, el primer perdón, ¿qué es pie de rey? No lo conozco. Es un instrumento de medición que permite medir el calibre de diferentes elementos o de diferentes materiales. O sea, ese es un instrumento que digamos que es universal.
porque se usa en todo, yo creo que en todo tipo de empresas se puede usar un pie de rey. O sea, donde se necesita medir la anchura, el grosor, más bien el grosor de una lámina, de un material, usamos un pie de rey. Y en la plataforma hay imágenes de él. Pero yo me di cuenta que ya llevaba 40 y tantas diapositivas y yo dije, ya está como muy largo, y le di más importancia a agujas y a máquinas. Sin embargo, en la plataforma está bastante explicado. Entonces, en el tema de confecciones no hay muchos instrumentos de medición. Yo sé que habla sobre metros, que por supuesto no puedes coser si no tienes metros, y habla sobre el pie de rey. No estoy segura si les habla de otro. La equivalencia con otra empresa sería, en una empresa de alimentos, los instrumentos de medición son por ejemplo, los microscopios. En una empresa de alimentos es fundamental analizar los microorganismos que están en un alimento, porque dependiendo de esos microorganismos podemos saber si se puede consumir o no se puede consumir, porque si tiene muchos microorganismos que son malos, puede crearle a la persona una intoxicación. Entonces, en cada tipo de empresa que sea de producción, siempre hay que usar instrumentos de medición. Los instrumentos de medición van a cambiar dependiendo de qué industria sea. Entonces, en el caso de confecciones, pues lo que se mide son la anchura, el largo. Entonces, básicamente, esos serán los instrumentos. Entonces, como les decía, la primera parte son estas dos, evaluación y taller. Ya les dije que la evaluación es lo que está aquí, funciones de la aguja, más que todo habla sobre agujas y sobre el sistema de conversión y sobre los instrumentos de medición. Yo les había dicho que en el examen preguntan sobre los tipos de agujas de acuerdo al material a coser. Y la segunda, aquí estoy explicando más el taller, pero me voy a saltar eso para mostrarles la parte 2. O sea, esta es la parte 1, que tiene 2 actividades, cuestionario y taller, y la parte 2, que tiene también una evaluación y tiene un taller. En el caso del segundo taller, es un catálogo de guías, aditamentos, pies, según la máquina de confección. O sea, ahí es donde se van a ver los prensatelas y los otros aditamentos que se usan. Entonces, por eso yo dejé ese tema de la sesión en línea, lo dejé más adelante porque quiero sacar primero el tema de la primera parte. Ahora bien, el primer taller que voy a centrarme porque es lo que hemos visto hasta ahora, dice catalogar fichas técnicas de maquinaria de confección según la línea de producción. Entonces, cuando hablamos de máquinas, tenemos que tener en cuenta la línea de producción. Entonces, como ya ustedes vienen trabajando con una línea, algunos escogieron bebé, otros niños, otros ropa femenina, etcétera, van a seguir hablando sobre su línea, pero ahora van a saber cuáles son las máquinas que necesitan para la producción que ustedes van a hacer. Entonces dice, identifica los requisitos de la maquinaria. De acuerdo a la línea de producción, ¿cuáles son las máquinas? Seleccione las máquinas de confección, analizar de acuerdo con la línea de producto. Defina las imágenes. O sea, ustedes dicen, voy a utilizar la máquina tal y la máquina tal, y buscan las imágenes de esas máquinas. Describa las funciones de las máquinas en cada línea. O sea, ustedes van a decir, van a justificar por qué van a usar la máquina recubridora, o van a justificar por qué van a usar la de collarete. O sea, no es decir, voy a usar esta y voy a usar la otra, no. Si de verdad la necesitas, tienes que saber por qué necesitas precisamente esa máquina. Describa las funciones de las máquinas en cada línea de producto. Determinen las similitudes y las diferencias entre máquinas y sus partes. Eso en cuanto a la máquina. Ahora, respecto a la operación, describa las operaciones de confección que desarrolla la máquina, describa las agujas en cada máquina y sus especificaciones, realice un diagrama o representación del TPM. Por eso es que quiero hacer la próxima de TPM y la de puntadas la hago la tercera. Entonces, realice un diagrama de TPM aplicando en una empresa de confecciones. Entonces, dentro del TPM hay varios temas, pero van a hacer énfasis en la parte de mantenimiento autónomo.
Van a saber qué es eso la próxima semana. Presente los avances tecnológicos de maquinaria de confección y su aplicación. Bueno, yo a esta parte sí no le doy casi importancia, porque eso es como investigar si hay una tecnología nueva en esas máquinas. O sea, investigar qué ha salido nuevo en cuanto a tecnología para el tipo de máquina que ustedes van a usar y presente las conclusiones y recomendaciones. Ahora bien, aprovecho para decirles que se necesita armar grupos de trabajo. ¿Qué recomendación hago yo? Que ustedes vieron que yo saco un listado de las aprendices que iban al día, porque hay otros que hicieron uno y no hicieron el otro, o no hicieron las evaluaciones, o no hicieron medio ambiente, y no sé qué piensan de la vida, que ni se retiran, ni tampoco hacen actividades. Entonces dije yo, es mejor que los grupos se armen de acuerdo al desempeño. Entonces, entre ustedes 9, las 9 que están bien, la idea es que armen un grupo entre ustedes mismas, para que no se revuelvan con los que están un poquito más atrasados, porque sería un problema, que se perjudicarían también. Entonces, con las que van al día, armar el grupo de trabajo. Entonces, en la segunda fase lo voy a dejar opcional, es decir, si ustedes todavía quieren seguir trabajando individual, lo pueden hacer hasta la segunda fase, pero tercera y cuarta fase obligatoriamente tienen que trabajar en equipos de 3. Entonces, las escucho, no sé si quieren trabajar en grupo desde ahora o si lo dejan para la tercera fase, pero sería entre ustedes 9. Y yo, de acuerdo, como veo a los demás que se van poniendo al día, voy armando los otros grupos. Cuéntenme. Las escucho. ¿Cómo ven el enunciado de hoy? El enunciado de esta actividad, por ejemplo. Bueno, profe, yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo virtual o pues ya depende de más compañeras lo que quieran hacer, si ahora o después, no tengo inconveniente. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocerse entre ustedes o si no. De igual manera, yo puedo mandar un correo en el que relacione los nombres de las 9 con sus correos electrónicos y a ustedes se contactan, no sé. Esa sería una opción. Pero obligatoriamente tercera y cuarta fase tienen que trabajar en grupo. Bueno, en cuanto a este enunciado del taller, porque ya la evaluación se sabe que va a ser sobre los temas que están aquí. En cuanto al enunciado del taller, del primero, que es que es de máquinas y TPM, ¿alguna pregunta? No sé si lo pueden ver. Si están en computador lo pueden ver más claro, si no, no sé si lo pueden ver. Profe, para realizar ese trabajo que dice de las máquinas, ¿podemos seguir utilizando las mismas prendas que utilizamos en el primer taller? Sí, es que esa es la idea. La idea es que por eso esto se llama formación por proyecto. Y la formación por proyecto quiere decir eso, que tú te casas con un proyecto y trabajas todo el año con ese proyecto. Okay. Entonces, es como si tú decidiste que vas a hacer una línea de ropa infantil. Tú que digamos que quedas especialista en esa línea, me hago entender, porque todo lo vas a trabajar sobre la línea. Sí, señora. Entonces, la idea es que continúen con lo que venían trabajando. Ahora bien, cuando armen los equipos es posible que, bueno, tengan que cambiarse de línea también. Sí, profe, porque yo viendo que hay que relacionar cada máquina con cada, digamos, operación para lo que voy a necesitar, es muy parecido al alistamiento de máquinas, o sea, no habría problema en que fuera, digamos, o pues no le cambiaría nada porque si uno va a escoger la misma línea que ya tenía. Sí, lo que es que acá tienes que hacer, o sea, en la primera hicieron un catálogo de materiales, ahora vas a hacer un catálogo de máquinas. De acuerdo a las que tú vas a usar. Ok, profe, sí. O sea, sí, como si fuesen los catálogos de las primeras que escogimos líneas así igual, pero de máquinas, ¿sí? Exactamente.
Ok. De hecho, el otro taller es ya con los aditamentos, los prensatelas. También es un catálogo. Ah, el otro. Este es solo de máquinas, ¿sí? Si este es solo de máquina, pero fíjense que tienen que hacer una representación del TPM, o sea, cómo aplicarías el TPM en la empresa, pero así puede ser un diagrama, puede ser un mapa mental, siempre lo confundo, mapa mental. Lo puedes hacer en diagrama de flujo, lo puedes hacer en cuadro sinóptico o lo puedes hacer en mapa mental. La parte del TPM, una fila que dice, realice un diagrama de representación del TPM aplicado en una empresa de confecciones. O sea, ustedes van a ver lo que es el TPM y luego dicen, bueno, en la empresa de confecciones lo aplicaría de esta manera. Ok. Entonces, ¿qué deciden? ¿Trabajan en grupos o no? Profe, la verdad le hablo de mi parte. Yo en el trabajo, o sea, como trabajo todo el día hasta las 5, me queda como pesado ponerme de acuerdo de pronto con otra compañera, entonces de pronto atrasar a la otra compañera o de pronto cuando ella pueda, yo no puedo. Entonces yo pienso que, bueno, por mi parte, hasta donde pueda trabajar lo individual, ya en la próxima fase que usted dice que ya es obligatorio, pues ya tocará mirar de qué forma se hace, pero... Sí, yo lo que veo es que, por ejemplo, ustedes tienen libre la noche. Entonces, ustedes pueden hacer esto. Ya cuando sepan quién es su grupo, hacen su reunión así como yo estoy reunida con ustedes, pero la van a hacer ustedes tres. O sea, ustedes dicen, bueno, nosotros nos vamos a reunir todos los miércoles. Entonces los miércoles se unen por Meet o por Zoom, por la que ustedes quieran. Y así como estamos haciendo aquí, comparten la pantalla y hablan así como estamos hablando nosotras. Esa es una opción. De hecho, ustedes deberían tener, yo creo que ustedes sí lo tienen, pero los demás no. Deberían tener la disciplina de decir, bueno, en la semana voy a escoger tal día y ese día va a ser el día que voy a dedicarme a hacer las tareas. Que yo creo que eso es lo que le pasa a los otros, que dicen que no tienen tiempo, que están estudiando en la universidad, que están, yo digo, pero si es que las que van bien trabajan y de todas maneras rinden. Entonces, que están estudiando en la universidad, que no sé qué, que, bueno, me salió un trabajo, bueno. Y yo creo que ustedes todas trabajan, creo. Y de todas maneras responden. Entonces, o sea, no te estoy diciendo que no, que, o sea, yo te dije que hasta la segunda fase pueden trabajar individual, pero la opción sería esa, que tendrían un día a la semana o 2 días a la semana en que se reunirían, o sea, harían su reunión de Meet. ¿Sabes que eso se hace con un correo de Gmail? Harían su reunión. De hecho, ustedes pueden hacer una reunión en que se repite toda la semana y es el mismo enlace siempre. De hecho, estas reuniones mías, al menos que la haga para otra competencia, pero para esta siempre el enlace es el mismo siempre. No sé si se hayan dado cuenta de eso. Entonces, pero ya, ese ya es como mi opinión, mi recomendación, pero igual, si no quieres por ahora, pues por ahora puedes continuar individual. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo también opino lo mismo que la compañera. Bueno, por el momento, pues yo hago el trabajo individual, sí, hasta donde toque. Porque yo, la verdad, cuando yo le dedico así tiempo, pero tiempo sobrante a lo del estudio, es como los fines de semana y me voy de largo porque a veces sigo toda la noche y hasta que no. Entonces, por el momento sí lo haría individual, pues hasta donde se vea necesario. Estaba hablando aquí en Lina. Va la profe, así de todos. Bien, no sé si hay otra opinión, si hay alguien que sí quiera trabajar en grupo. Las evaluaciones sí son individuales. Y no sé qué dirán las competencias. Yo no sé si les dije, creo que al principio les dije, van a dar matemáticas y van a dar matemáticas o sea, van a tener 2 profesores más. Matemáticas y derecho de trabajo se llama la competencia. Y no han terminado TICS. Entonces tengan en cuenta todo eso. Porque los otros profesores tampoco han hablado de hacer grupos, sino que pues yo las de TICS y al de
Bueno, al de ti creo que le había sugerido, y al de cultura física les sugerí que hiciera grupos, pero no quisieron, o no sé si ustedes fueron los que dijeron que no. No sé qué pasó, pero igual todos han trabajado individual hasta el momento. Bueno, parece que todos quieren individual. Entonces sigamos así, pero ya saben, tercero y cuarto, o sea, en la tercera fase hay como 6 evidencias. Entonces, por eso es que quiero hacer los grupos. De hecho, la metodología SENA, formación por proyecto, es así, hacer equipos de trabajo, porque también se aprende a trabajar en equipo. Pero siendo así, vamos a dejar el tema. Bueno, yo les había mostrado la parte 1, o sea, la primera evaluación y el primer taller. Acá tengo la parte 2, no hemos visto todavía los temas, que es una evaluación y un taller. Y el taller es catálogo de guías, aditamientos y pies, según la máquina de confección y su aplicación en diferentes líneas. Entonces, acá no lo pensaba mostrar, pero vamos a mostrarlo. La primera evaluación, los temas son la segunda evaluación, series de puntadas según la norma ISO 4915. Alguien la hizo ya, no sé por qué pudo entrar el examen. De todas maneras, ya lo bloqueé para que solamente puedan entrar el 26 en adelante, o sea, el del sábado pueden entrar. Serie de puntadas, mecanismo de las máquinas, la técnica SMET, la técnica TPM, aunque no pregunta mucho de TPM y SMET, pregunta muy poquito, pregunta más sobre las puntadas y los mecanismos de las máquinas. Y problemas y soluciones de mantenimiento. Esos son los temas de la segunda evaluación o cuestionario. Y el segundo taller, hacía vuelo de pájaros, catálogo de guías y aditamentos y pies, que dice que tienes que hablar sobre los pies, los folders y los aditamentos. Sabes que a las máquinas se le ponen unos aditamentos, los prensatelas y todo eso. Los prensatelas van a cambiar dependiendo de lo que vamos a hacer, qué operación vamos a hacer. Entonces también vas a hacer un catálogo, pero en este caso va a ser sobre los aditamentos que se le ponen a las máquinas. Y vamos a hablar sobre las puntadas y qué operaciones se hacen dependiendo de la prenda que se va a confeccionar. Hay que proponer hay que proponer los pies y los guías y folders a usar dependiendo de lo que vamos a hacer en la pieza, en la prenda. Y en el taller pasado se hace algo sobre TPM y en este taller se hace algo con el SMET. Entonces dice, realice un diagrama o representación del SMET teniendo en cuenta las operaciones y los aditamentos a utilizar. O sea, ahora entendiendo lo que es el SMET, cuando hablemos del SMET, vas a aplicar el SMET a tu actividad de operaciones. Bien, entonces me devuelvo porque nos interesa las de ahora. No sé si hay alguna pregunta adicional o si prefieren explorar más la plataforma, y como igual tenemos más sesiones, pues ahí seguiremos hablando sobre las actividades. O si hay otra pregunta o comentario adicional. Yo no, pero habla de folders, pies, guías. El guía está hablando de las guías que uno usa para pues mantener un mismo nivel, unas que son metálicas o qué guías. Sí, son aditamentos que permiten coser con mayor calidad, mayor precisión. Son aditamentos que le ponen a las máquinas y se cambian dependiendo de lo que vamos a hacer. Hay folders para poner cremalleras, hay folders para hacer dobladillos. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Eso que fue un gol. Mira la bulla que hace. Bueno, les decía, hay folders que permiten, o sea, que dependiendo de lo que vamos a hacer, lo cambiamos. Es decir, hay unos folders que me permiten hacer dobladillos, otros que me permiten poner cremalleras, hay unos que permiten hacer ojales. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es mejorar la precisión y la calidad. Entonces,
digamos que una costurera que lo hace en su casa no se preocupa tanto por esos aditamentos, pero ya a nivel empresarial e industrial ya le da más importancia. ¿Quiénes son los que están jugando hoy? Yo ni presto atención a eso. No he visto, profe, no sé. Aló. No escucho ahora. Alguien me estaba diciendo algo. ¿Es Colombia la que está jugando? No, imagínate, yo puse en la reunión de un día que jugaba Colombia. Con Brasil, que no es casi No, nada. no, así menos iban a asistir los que no asisten. Nada más a mí se me ocurre ponerme en un día así. Bueno, entonces, en el chat, anoten su nombre cada una. Las que están aquí, claro. No sé si hay alguna pregunta adicional. Voy a tener que fijarme en esos calendarios para no poner las sesiones el mismo día. Entonces, por ahora quedó todo claro. Sí, profe, pues a medida que vayamos desarrollando, vamos preguntando. Ah, bueno, pues yo sí pensaba esta sesión porque yo sí decía, pero si voy a hablar con quienes ya trabajan en el tema. Entonces, no sé si de pronto me desfasé en algo, no sé. O tuve imprecisiones, me imagino que sí, pero bueno. No, profe. No, todo bien, profe. Pues no está difícil el tema, pero sí hay cositas que a veces se le quedan a uno atrás. Pero a medida que vamos desarrollando, pues yo me imagino que vamos generando preguntas. Alguna inquietud. Ah, bueno, entonces voy a cambiar el orden del cronograma. Voy a hacer TPM la próxima y la tercera sí la vamos a hacer sobre las puntadas y las costuras. Entonces quedamos así. Ya saben que igual pueden preguntar en el foro, en el grupo y hay que aprovechar el tiempo porque ahorita entra el de Derecho del Trabajo y Matemática también. Bueno, sí, señor. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Gracias, muy amable. Dios la bendiga. Gracias. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Cierra el micrófono. ¿Quién metió el gol, Esteban? Colombia lo metió. Ah, sí. Sí, No pudieron con Venezuela y con Brasil. imagínese.